Uno de los mangas y animes que más me gustaron del 2017 fue la excelente obra creada por Hiroya Oku, llamada Inuyashiki. Al día de hoy esta historia ya ha recibido más atención que cuando fue publicada. Sin embargo, en mi opinión, aún no se le da el reconocimiento que en verdad merece. En este video hablaré sobre los aspectos que más me gustaron de esta historia, llena de emociones, violencia e introspección. Para los que aún no conozcan este anime y manga, la base de esta historia nos presenta la vida de un hombre llamado Inuyashiki y la de un joven llamado Shishigami, los cuales son asesinados cuando alienígenas llegan a la Tierra y básicamente los atropellan por accidente en su llegada. Los alienígenas se lamentan por haber destruido estas formas de vida, por lo que deciden reconstruir sus cuerpos usando tecnología. Por desgracia, a los alienígenas solamente les quedaban materiales hechos para la guerra. Así que los nuevos cuerpos que estas personas reciben son en realidad armas de destrucción masiva que están fuera de las capacidades tecnológicas humanas. De esta forma comienza la historia de Inuyashiki, en la que vemos cómo se desarrolla la vida de estas dos personas ahora que tienen cuerpos robóticos, y en la que estos personajes tienen que replantearse de si siguen estando vivos y si siguen siendo humanos ahora que sus cuerpos son diferentes. La personalidad de cada uno de ellos los hace tomar diferentes caminos y encuentran distintos métodos para volverse a sentir vivos. En el caso de esta obra, yo recomendaría tanto el anime como el manga. Ambos son muy buenos y aprovechan lo que tienen a su alcance bastante bien. Por ejemplo, el manga cuenta con un dibujo que a mí me parece excelente, mientras que el anime aprovecha el impacto que agrega la música. Las canciones tanto del opening como del ending son geniales, y la banda sonora que se escucha en algunas de las escenas logra hacer más potente el mensaje que se transmite. Sin embargo, obviamente la obra no es perfecta, así como a veces el anime usa muy bien la banda sonora, en otras ocasiones no encaja para nada con el tema de la escena. También hay otros momentos en que se exageran las reacciones emocionales de los personajes, especialmente con Inuyashiki y su familia, pero en general a mí me parece una gran obra que merece reconocimiento. Un aspecto que me gusta de esta historia es cómo se usa el concepto del internet para que juegue un papel en la historia. Las habilidades tecnológicas de los protagonistas les permiten tener acceso a internet desde sus mentes, y una vez que comienzan a usar sus habilidades para cambiar sus entornos, vemos cómo en internet se comienzan a esparcir rumores, compartir videos, crear teorías conspirativas, generar odio o fanatismo y muchos otros fenómenos del internet con los que hoy estamos tan familiarizados. Es particularmente interesante y al mismo tiempo aterrador cuando Shishigami comienza a buscar en redes sociales y en foros de internet a todos los que están atacándolo y uno por uno va terminando con sus vidas. En mi opinión, esta parte de la historia es una crítica de parte del autor a nuestro comportamiento en internet y a la facilidad que mostramos para dañar a los demás cuando estamos detrás de una pantalla. Obviamente Shishigami era un criminal que merecía el odio de la gente, pero aún así la historia hace énfasis en que el comportamiento en internet es muchas veces abominable, más allá de las circunstancias. Por ejemplo, la gente atacaba a la madre de Shishigami sin ninguna prueba de que ella estuviera involucrada en los crímenes de su hijo. De hecho, no solo es el comportamiento en internet el que recibe una crítica en esta obra, también hace una crítica a otros tipos de comportamientos sociales y abusivos, como los compañeros de clase que golpeaban al hijo de Inuyashiki o los pandilleros que golpeaban a personas sin hogar en los parques. Así como el internet es una herramienta que puede ser usada de forma constructiva o destructiva, la tecnología de los cuerpos de Inuyashiki y Shishigami presenta el mismo dilema, ya que puede ser usada como el arma más poderosa del planeta o como la medicina más potente capaz de curar cualquier daño en el cuerpo humano. Para los que ya estén familiarizados con otras obras de este autor, sabrán que no teme mostrar violencia explícita, y la historia de Inuyashiki no fue la excepción. Este anime es crudo y directo en cómo presenta la acción. Algunas escenas directamente parecen haber salido del género de terror, por la brutalidad que presentan, como la primera vez que Shishigami entra a un hogar al azar para asesinar a una familia, o la legendaria escena de los aviones. Sin embargo, al mismo tiempo nos presenta escenas de compasión y de unión de mucha fuerza. Una de mis favoritas fue cuando la familia de Inuyashiki comienza a recapacitar sobre cómo se tratan los unos a los otros y deciden pasar un día juntos reconstruyendo los lazos que estaban dañados. Es una historia contrastante y compleja en términos emocionales. Hay momentos de reconciliación, momentos de arrepentimiento, momentos de odio, de miedo, de amor y de maldad. Las muertes son constantes y no se intenta romantizar la idea. A veces la muerte simplemente pasa como un aspecto más de la vida, sin que sea algo bueno o algo malo.
Por ejemplo, ese accidente inicial del que ya hablamos, en el que mueren los dos protagonistas al ser atropellados, es una muestra de cómo la muerte puede pasar simplemente por azar, sin llevar ningún significado superior. Aún así, la obra también explora otros aspectos de la muerte, como la moralidad relacionada con quitarle la vida a otras personas, el polémico acto de sacrificar a algunas personas por un bien mayor, o el acto de sacrificar tu propia vida por el bien de los demás. En este anime se nos presenta una sociedad similar a la nuestra, donde hay personas intentando ser moralmente responsables, pero que aún así pueden ser crueles. Hay personas que son indiferentes a los problemas de los demás y otras que prefieren ignorar la moral y la ley y directamente dañan a los demás, como vimos con los jóvenes que golpeaban y torturaban a personas sin hogar en el parque. En Inuyashiki se nos presenta la pregunta de si vale la pena intentar ser buenas personas en un mundo donde todo el tiempo están pasando actos malvados y donde el azar también puede destruir nuestros esfuerzos por hacer lo correcto. De igual forma, se explora el tema del significado de la vida, de si existe una razón para que estemos aquí o si simplemente es azar y si podemos vivir sin ningún significado mayor. Los protagonistas de esta historia llegan a conclusiones diferentes sobre cómo se debe vivir en un mundo así, y sus acciones tienen consecuencias enormes gracias a sus nuevas habilidades, que les permiten cambiar profundamente su sociedad. Las acciones de ambos los afectan tanto a ellos como a sus seres queridos. Hablemos un poco sobre cada uno de estos personajes y sobre cómo sus diferentes filosofías los llevaron por caminos separados, pero que, aún así, se cruzaron en algunos puntos. Inuyashiki es alguien que ha perdido la dirección de su vida. Aunque es un hombre de 50 años, su apariencia de anciano refleja el deterioro de su espíritu. Tanto sus razones para vivir como su cuerpo están atrofiados y en cierta forma parece que solo está esperando su momento para morir. Pero no solo es su relación con él mismo la que está severamente descuidada, su relación con su familia es desastrosa y los lazos emocionales que tenía con ellos ya son casi imperceptibles. Sus hijos solo lo ven como alguien con quien comparten su casa y no aprecian en lo absoluto lo que Inuyashiki consigue, por ejemplo, la nueva y humilde casa a la que se mudan. Pero yo no diría que esto es completamente culpa de los hijos. El mismo Inuyashiki no muestra demasiado interés en llevar una buena relación con sus hijos y rápidamente se rinde en sus intentos de relacionarse con ellos. Para empeorar aún más las cosas, Inuyashiki recibe la noticia de que tiene cáncer y su muerte está más cercana que nunca. Al enterarse de esto, Inuyashiki intenta informarle a su familia sobre su nueva enfermedad, pero la relación está tan débil que los jóvenes prefieren ni siquiera contestar el teléfono. Inuyashiki ha perdido el autorrespeto y el interés por defenderse, deja fácilmente que otras personas pasen por encima de él y solo fantasea con tener el valor de detenerlos, pero al final no hace nada. Pero aún en este terrible vacío que es ahora su vida, Inuyashiki sigue teniendo una capacidad fuerte de empatía y de compasión. De las pocas veces que vemos demostrarlo al inicio de la historia es cuando adopta a un perro callejero y rápidamente crea lazos con él. Sin embargo, a pesar de que vemos el potencial de su empatía, su vida personal y familiar siguen siendo las de un fantasma. Tras el accidente, en donde su cuerpo es reformado usando tecnología, Inuyashiki comienza una metamorfosis para vivir a la altura de lo que sus fantasías dictaban. Aunque no entiende por completo qué es lo que le pasó en ese accidente, el evento lo ayudó a despertar de su vida sin dirección. Entre sus primeras acciones estuvo la de enfrentar a los delincuentes que golpeaban a un hombre en el parque. Curiosamente, cuando el modo automático de su nuevo cuerpo se enciende, esta inteligencia artificial no asesina a los jóvenes delincuentes. Al parecer, esta inteligencia adopta la moralidad original de Inuyashiki. Esto lo vemos de nuevo cuando se enfrenta a los mafiosos y en lugar de asesinarlos, solamente los deja ciegos para que ya no puedan seguir haciendo daño ni vengarse. En cierta forma, es lamentable que tuviera que convertirse en el arma más poderosa del mundo para que finalmente luchara contra lo que es injusto y pusiera en orden su vida. Sin embargo, cuando decidió pelear con los delincuentes del parque, él técnicamente aún no sabía que era un arma casi invulnerable. Así que sí hubo mérito en el valor que mostró por defender al hombre sin hogar. Además, al conocer sus nuevas habilidades, él fácilmente podría haberlas usado de forma egoísta y violenta, y aún así, no lo hizo. Pero su nuevo cuerpo no le resolvió mágicamente los vacíos emocionales que cargaba, y Inuyashiki tuvo que mejorar ese aspecto cada día. Primero, ayudando a desconocidos, y más adelante en la historia, ayudando a sus hijos de forma indirecta. Inuyashiki se dio cuenta que ahora no podía llorar con la misma facilidad que antes,
Su nuevo cuerpo, en cierta forma, atrofió esta capacidad. Esto obviamente le dio una terrible sensación de que ya no era un humano, y fue hasta que salvó la vida de un hombre que se dio cuenta que esto despertaba las emociones que aún tenía y lo hacía sentir vivo. Fue a partir de aquí que decidió seguir salvando personas. Es decir, su razón de ser un héroe fue tanto para ayudar a los demás como para ayudarse a sí mismo a sentirse vivo. Esto es un acto noble, pero creo que también puede causar problemas el hecho de que su capacidad para sentirse vivo dependa de que salve a otras personas. Sería mejor que Inuyashiki encontrara ese significado en algo que dependiera más de él. Incluso con su nuevo cuerpo robótico, él no era omnipotente y jamás podría salvar a todos de sus problemas. De aquí se conecta otro problema con la forma de vivir de este personaje. Inuyashiki tenía una capacidad enorme de empatía y cuando se convirtió en un héroe, muchas veces esa empatía terminaba abrumándolo cuando no podía salvar a todos. Su sufrimiento por fallar era un peso demasiado grande que él mismo se ponía, y esto lo llevó a obsesionarse con que cada acto de su vida debía tener un propósito casi celestial. Es bueno darle significado a nuestras vidas, pero cuando se exagera en esto y olvidamos que vivimos en un universo indiferente a nuestros deseos, terminas sintiéndote vacío y desesperado cuando el azar arruina nuestros planes. En mi opinión, Inuyashiki nunca resolvió este problema y siguió obsesionándose con la idea de que su vida debía tener un propósito celestial hasta el final de la historia. La relación con su hija comenzó a repararse gracias a que ella vio los actos heroicos de su padre. Al parecer, el distanciamiento entre ellos se debía a que su hija simplemente no respetaba a su padre, no lo consideraba alguien que le generara inspiración, ni cumplía en ser un ejemplo y aunque en teoría le otorgaba todo lo material que necesitaba, no cumplía como ejemplo de cómo se debe vivir. Pero cuando Inuyashiki comenzó a darle un significado a su vida y eligió ayudar al mundo con sus nuevas habilidades, su hija finalmente pudo sentirse inspirada por su padre y seguir su ejemplo teniendo el valor de seguir sus propios proyectos. Algo parecido pasó con su hijo menor, el cual aprendió a tenerse el suficiente respeto para defenderse de sus enemigos, los niños de la escuela que lo golpeaban, y aunque no ganara todas las batallas, el puro hecho de mostrar el valor de defenderse le premiaba con una gran satisfacción y paz interior. Entre sus aciertos y errores, al final, Inuyashiki logró despertar en su familia un amor por la vida que ya habían perdido, y se convirtió en el ejemplo que siempre debió haber sido. Por fortuna, aún no era demasiado tarde y su familia, aunque muy adoloridos por los sucesos que vivieron, pudieron enderezar el camino que estaban recorriendo. Como ya lo mencioné en algunas ocasiones, en esta obra el azar es un personaje que tiene mucho peso. Todos los puntos de vista filosóficos, los conflictos de la sociedad y los actos, tanto de Shishigami como de Inuyashiki, en un punto se ven eclipsados por un evento mucho mayor y que no es responsabilidad directa de nadie. El meteorito que amenaza con acabar la vida en la Tierra. Me parece que el autor incluyó este suceso para recordarnos la fugacidad de la vida y la poca trascendencia que pueden tener nuestros problemas sociales cuando los vemos desde una perspectiva más amplia. Aunque sí es importante que resolvamos nuestros problemas mundanos y que evitemos que arruinen nuestro día a día, también es necesario recordar de vez en cuando que esos problemas que nos hacen sufrir en estos momentos son insignificantes en un panorama mayor, por lo que no debemos atormentarnos de forma exagerada con ellos, ni olvidar que hay más cosas en la vida. Además, el problema del meteorito abrió nuevas puertas para los personajes. En el caso de Inuyashiki, a pesar de que había mejorado su relación con su familia, él seguía empeñado en pensar que su vida y las nuevas habilidades que le habían sido otorgadas debían tener un propósito superior. Nosotros sabemos que eso no fue así, sus nuevas habilidades fueron simple casualidad, pero él decidió otorgarles un significado más grande y detener el meteorito se convirtió en la forma perfecta para darle significado a su vida. Ahora, todos los problemas que había tenido en el pasado, todo el sufrimiento y todos los fracasos tenían sentido. En su mente, todo eso pasó para que él pudiera estar en el momento indicado donde podría detener al meteorito y salvar a la humanidad. Los momentos finales de esta obra son una invitación a la reflexión. Me gustó el hecho de que la vida de los personajes no se arregló mágicamente. Por ejemplo, el hijo de Inuyashiki seguía siendo golpeado por sus compañeros de escuela. Sin embargo, los hechos que ocurrieron durante la historia le dejaron una lección a este joven y por primera vez comenzó a defenderse a sí mismo, sin importar si saldría victorioso o no.
De forma similar, la hija de Inuyashiki finalmente mostró el valor para trabajar de forma seria en su pasión por escribir manga. Y aunque esto no le asegura que tendrá éxito, ni que vivirá una vida sin problemas, el hecho de esforzarse en su objetivo y de tomar las riendas de su vida es un paso gigante para tener una vida con un mayor significado. ¿Ustedes qué piensan de esta historia y qué piensan de este personaje? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.